cambios y transformaciones radicales. A eso nos vemos abocados muchos seres humanos. Hay cosas que pasan que nos parten la vida en dos y luego puede haber otra cosa que nos parta, que vuelva y nos parta la vida en dos. Hoy estoy con una mujer guía de meditación, guía de respiración, profe mía y gran amiga que ha tenido varios puntos de quiebre radical que la llevaron a una transformación impresionante. Esa mujer se las voy a presentar en un segundo, pero antes acuérdate por favor, suscríbete a mi canal de YouTube, le das ahí suscribir, @CaroAngariTV o en Spotify pones suscribirte, pones la campanita y siempre te van a llegar los recordatorios de estas almas luminosas. Ahora sí, quiero presentarles a esta invitada hermosísima por dentro y por fuera, una mujer muy poderosa, se llama Gladys Torrado, que pasó de ser una gran banquera a esto, a guiarnos, a enseñarnos cómo respirar y cómo meditar. Bienvenida Gladys a Almas Luminosas. Ay, Caro, qué emoción estar aquí contigo. Hace mucho rato que quería venir y me siento muy feliz. Gracias por elevar la voz de tantas almas que han venido aquí a inspirarnos y hoy pues con mucha emoción vengo a contar mi historia y un poco de mi vida. Gracias. No, hermosa, feliz de tenerte. ¿Quién es Gladys Torrado? Bueno, creo que la respuesta a esa pregunta varía mucho con el tiempo, ¿no? Se transforma. Hoy en día entendí que soy un proceso, que soy un alma, un espíritu que viene a tener una serie de experiencias y que en esas experiencias pues no siempre las entendemos, a veces nos sorprenden, a veces nos producen alegría, emoción, pero finalmente nos marcan. Y la definición que tengo yo hoy de quién es Gladys, que es un proceso, que es un alma que está viviendo una carrera temporal, es muy diferente a la que tenía en mi niñez y la que he tenido en el transcurso de mi vida, obviamente. Bueno, ¿y esta que es hoy, quién es? Bueno, hoy en día creo que entendiendo que uno de los fines principales es reconocer la verdadera naturaleza que tenemos dentro, me considero un alma, una hija de Dios que ha venido a servir al mundo y en ese camino a tratar de ser feliz y hacerme responsable de los diferentes elementos y circunstancias que han conformado esa trayectoria en este mundo. Bueno, entonces arranquemos a hablar de esos elementos y circunstancias que en tu vida pasaron desde muy chiquita que te hicieron quiebres. ¿Cuál fue ese primer gran evento cuando eras una niña chiquita? Bueno, aquí quiero contar un poquito de dónde vengo yo. Yo nací en un pueblo chiquitico, enclavado en las montañas, que estoy seguro que muchos no saben dónde está en el mapa, y se llama Villa Caro. Y en ese pueblo que era como vivir con una gran familia, porque todos nos conocíamos, porque todos éramos amigos, porque las Navidades se celebraban con todos. Y porque, por cierto, no, hasta mucho tiempo después me di cuenta que era muy, muy feliz allí, porque básicamente era como que todo el pueblo era nuestro patio de juegos, ¿sí? Cada persona del pueblo era un personaje importante y todos nos conocíamos. ¿Y por qué hablo de mi pueblo? Y quise empezar por ahí, porque mi madre y mi padre, que vivimos ahí pues muchísimo tiempo, tuvieron 11 hijos. Y un evento particular que me cambió mi concepto sobre la vida y la muerte, que fue doloroso, pero para mí en ese momento fue confuso. Mi mamá tuvo 11 hijos, realmente, y de esos 11 hijos yo soy la única mujer, ¿sí? Eso también marcó mi vida en muchos aspectos. Y como el patio del pueblo era nuestro lugar de juegos, había un momento en que estaban mis hermanos jugando al frente de mi casa y el señor de al frente era un señor que distribuía y traía cosas al pueblo, mercancías.
Él en un descuido, mis padres vivían en una esquina, teníamos un almacén y todos mis hermanos estaban jugando afuera y el señor dejó el camión parqueado, mi casa era como una cuesta y sorpresivamente todo se volvió gritos. Yo recuerdo que estaba con mis padres en el almacén y mi mamá dijo, Tomás, los hijos. Y en ese momento empezó una confusión tremenda porque el carro se vino y debajo quedaron atrapados más o menos como 4 de los chicos. Mi hermanito tenía 8 años, yo tenía 7, y yo recuerdo que en ese momento de tanta confusión, cuando el camión paró, salió uno de mis hermanitos gateando, uno de los menores, y yo lo recibí, yo no hallaba qué hacer, porque mis padres estaban pues mirando a sus otros hijos. Uno de ellos no sobrevivió, mi hermano Germán, murió de inmediato. Y lo que yo recuerdo a mis 7 años es que el señor tenía un gato, el del carro, mi papá lo agarró y quería, pues, obviamente acabar con la vida del señor cuando vio lo que había pasado con mi hermanito de 8 años. Y yo en medio de tanta confusión, me pasaron ese gato. O sea, yo recuerdo como eventos especiales. Y después, bueno, esos 2 señores, el señor y mi padre, se volvieron enemigos de vida, básicamente. Pero después de la conmoción y de ya entrar al proceso que se hace del sepelio, todo eso, yo en ese momento entendí que lo que veníamos a vivir aquí era algo que para mí no tenía sentido. O sea, mi hermanito, mi mamá tenía 11 y a todos les tenía tareas. Él era como el más juicioso, tímido. Yo lo recuerdo incluso que sus manitas las hacía así. A mí eso no se me olvida. Y yo en ese momento entendí la muerte como algo muy natural. O sea, yo después se moría cualquier persona y yo, pero es que eso es como lo más normal del mundo. En ese momento vi la muerte de esa manera porque me marcó muchísimo, aunque no entendía del todo lo que había sucedido. Yo tenía 7 años y 30 años después pasó otro evento asociado con la muerte que ese me marcó de manera diferente. En este yo vi como en medio de todo la liviandad, que veníamos y vivíamos y de pronto habían cosas que no tenían significado, pero pasaban y yo creo que en el fondo me marcó, pero no lo entendí muy bien. Cuando yo tenía 38 años, o sea, 31 años después, mi hermano menor, que se volvió que era como un hijo, yo lo protegía porque al ser la única mujer también asumí muchos roles de cuidado porque como una segunda mamá. Exacto, porque mis padres tenían muchos hijos y entonces yo digo, Dios mío, yo creo que ellos pensaban más en cómo mantenemos todo este ejército a tener el cuidado de pronto de escucharnos. Por eso también mi refugio para superar todas estas cosas en su momento fueron como los libros, los cuentos que fui encontrando allá en mi pueblo y que todos nos prestábamos para tratar como en mi inocencia de irle encontrando sentido a todas estas cosas. Y 31 años después, este hermano menor sale un fin de semana, es sábado, domingo no llega, lunes no llega. Y yo recuerdo que hay un evento que a mí me marcó muchísimo y es que yo lo llamaba todo el tiempo al celular y salía a buzón. Y ya el lunes lo encontraron, la policía, víctima de la violencia. Y eso me marcó a mí mucho, pero también traté de ignorarlo, ¿no? Como que la muerte es normal, un día nos sorprende como nos sorprendió así, otro día así. Pero ahí sí me quedé con un trauma de ansiedad que tuvo repercusión cuando después me convertí en mamá. Y era que a mí no me podían dejar de contestar el celular porque literalmente me daba pánico. O sea, lo asocié a la pérdida. Sí. Y no contesta el celular, muerte. Muerte. Y fue muy duro y mi hija tuvo que padecer ese trauma que yo después reconocí como trauma porque, no, que es controladora, que siempre he sido controladora, que soy mamá soltera. Y resulta que había un tema de fondo ahí mucho más fuerte que entendí en un proceso de hacerme cargo porque yo decía, yo no puedo seguir en esta situación con mi hija porque yo me puedo enfermar también.
Y entendí que había asociado ese trauma y construí una historia diferente, resignifiqué, ya tiene una vida diferente, no le va a pasar lo mismo. Entonces, cuando menciono estos dos eventos es porque nosotros somos producto de los procesos y las experiencias que hemos tenido, pero cuando tomamos conciencia y nos hacemos cargo, pues podemos resignificarlos y aprender a vivir como merecemos, con más paz, con más tranquilidad, aunado a otros elementos que fui incorporando. Paremos ahí un segundo, porque has dicho dos cosas que no quiero dejar pasar. La primera, y de atrás para adelante, es la resignificada. Hoy Gladys Torrado, adulta, que ha hecho estos procesos personales y espirituales profundos, ¿cómo resignifica la muerte de su hermanito a los 8 años y la muerte de su otro hermanito 31 años después? Hoy, ¿cómo lo ves? Realmente yo entendí que creo que somos productos de la creación divina y que esto a lo cual le damos tanto significado en realidad no es lo que uno cree ver. Yo dije, no puede ser que esto se limite a recorrer un tramo en esta vida temporal y que ahí termine todo. Yo creo que lo verdaderamente importante, relevante, significativo es ese paso que damos después de que termina este camino temporal y es volver a Dios, volver a la esencia. Y de hecho siempre pensaba que nos desconectamos, ¿no? Nos desconectamos de eso. De hecho, cuando empieza nuestra vida, empiezan en el vientre, empiezan 9 meses en quietud, 9 meses en silencio, 9 meses recibiendo. Y cuando salimos al mundo, nos desconectamos de esa quietud, nos desconectamos de esa sabiduría divina y nos desconectamos de lo esencial, que finalmente es lo que viene después de que recorremos este camino temporal. Entonces, por eso, hoy en día le hallo mucho sentido a eventos que me pueden parecer injustos o por qué pasa esto, es porque de verdad este es un proceso temporal. Pero lo que sí me cuestiona es del por qué nos desconectamos de ese mundo interior, de esa divinidad que nos habita y que eso empieza desde que nacemos, porque, repito, estamos en quietud, en silencio, en el vientre, después salimos y empezamos a correr hacia afuera todo el tiempo y no nos enseñan a volver adentro, donde nos habita ese espíritu que es ilimitado, eterno y que está ahí, que para mí es el verdadero significado de todo. ¿Sí? Okay, si yo te pudiera decir, para entender ese proceso que hiciste, hoy para ti, ¿qué significa que tus 2 hermanos hayan partido? ¿Cómo lo resumirías en una frase? En una frase como que vinieron a vivir una experiencia y a dejar unos aprendizajes, y es que somos también para enseñarnos y recordarnos que somos almas eternas y no somos un cuerpo, como dice el curso de milagros. O sea, para que no nos tomemos como tan en serio esto que nos pasa, ¿no? Y seamos más livianos, recordando que la verdadera esencia es mucho más que esto terrenal que vemos, ¿no? Eso es lo que yo he entendido en todo este proceso y es lo que trato de cultivar ahora. Sí, súper potente, porque es cierto, o sea, ¿qué sentido tendría que fuéramos solo un cuerpo, no? No tiene sentido. Gladysita, otra cosa que dijiste que también quiero hacerle doble clic tiene que ver con el tema de tu hija. O sea, cuando viene la muerte de tu segundo hermano, generas este trauma y te vuelves lo que mucha gente llama controladora, que es, si no me contestas el teléfono, creo que puedes haberte muerto. Primero, ¿cómo encontraste el trauma? Y segundo, ¿cómo lo lograste gestionar para ya haber salido de ahí? Bueno, aquí tengo que atar un poco todo este proceso de vida con hacerme responsable, ¿no? Yo vuelvo mi mirada atrás y veo a mis padres luchando también, porque es una gran responsabilidad. Antes las mujeres se dedicaban a tener hijos y eso era lo más normal. Yo me siento agradecida por Dios porque de muy pequeña encontré el refugio en los libros, los encontré en los cuentos que nos compartíamos todos los chicos del pueblo, los encontré en los libros de vaqueros que me traía el señor camionero que viajaba a traer mercancías al pueblo, lo encontré en la enciclopedia que iba a la única biblioteca del pueblo y buscaba
los cuentos y los leía una y otra vez. Y de ahí fue evolucionando ese tipo de lecturas que yo abordaba. Más adelante empecé a devorar mucho lo que tenía que ver con la naturaleza humana, como para tratar de entenderme, porque mi papá y mi mamá en realidad los amé, me enseñaron valores, me enseñaron respeto, me enseñaron honestidad, me enseñaron compasión, me enseñaron integridad, cuidado, pero no eran esos mentores que de pronto yo necesitaba para poder abrir mis alas, como ahora tú también enseñas. Entonces los libros fueron mi refugio. Y ahí encontré autores como Wayne Dyer, que me fueron como ayudando a darle un significado a mi vida y a entender que yo me tenía que regular lo que me había pasado y sanarlo. Y en ese proceso también Wayne Dyer fue el primero que yo empecé a escuchar que hablaba de meditación, y eso me cautivaba porque yo tenía muchos miedos. Yo era una niña muy insegura, con la autoestima también, un papá que a toda hora era con que no le hicieran daño a su hija, me sobreprotegía, entonces crecí con un poquito a la defensiva, con el sexo opuesto, una mamá que también no quería esa vida para ella. Entonces empecé a resignificar a través de lo que fui recibiendo de esos autores. Wayne Dyer hablaba de la meditación, entonces tuve la fortuna de que cuando llegué al mundo bancario, por accidente, porque yo hubiese querido ser psicóloga o algo así, pero para salir de mi pueblo yo dije, yo voy a estudiar lo que pueda. Y en ese entonces, en esa universidad no había psicología, bueno, y resulté estudiando finanzas sin gustarme la matemática ni la física. Y me formé como administradora de empresas, todo esto, y en ese proceso entendí que el autoconocimiento era la base. O sea, ¿quién era Gladys? Como dice Carlos Jung, que esas luces y esas sombras que te habitaban, ¿qué ibas a hacer para que las luces predominaran sobre esos miedos que yo tenía en ese recorrido por mi vida? Y ahí me fue cautivando la meditación hasta que me llegó la posibilidad, ya siendo líder, de cultivar ese mundo interior a través del silencio. Lo empecé a coquetear, lo empecé a cultivar, y ese se volvió en un proceso de autoanalizarme a diario con el ánimo de mirar qué de esa luz que yo quería darle al mundo estaba siendo nublado por cosas que no me gustaban, ¿sí? Como el propio miedo, la inseguridad, y los fui trabajando poco a poco. Entonces ahí descubrí que para tener una relación sana con mi hija, pues tenía que resignificar esto, y lo resignifiqué teniendo la voluntad también de trabajar mis construcciones mentales, de que cada vez que, por ejemplo, mi hija salía y me llegaba eso, ¿cómo lograba yo llevar la atención de mi mente hacia otros aspectos que generaran emociones diferentes? Eso en la práctica, ¿cómo es? O sea, sale tu hija, voy a ir a ese ejemplo, sale tu hija y la mente empieza, le puede pasar algo, tengo que cuidarla, ¿qué hago que estoy lejos? ¿Qué haces ahí en ese instante? ¿Cuál sería ese paso a paso de lo que tú haces? Bueno, primero yo entendí que había asimilado ese momento que detonó esa circunstancia, ¿sí? Segundo, pedí ayuda, porque realmente reconocer un trauma, podemos tener la fortuna de reconocerlo, pero hay que ir donde expertos a que le ayuden a uno cómo manejar ese proceso. Y en simultánea, como yo he cultivado la meditación, pues me resultó muy fácil también entender que las palabras y lo que produce el subconsciente después de que uno lo identifica, pues no se lo lleva al viento. Yo ahora repito un mantra de poder, por ejemplo, tengo mis propios mantras, oro, ahí hay un mantra que me gusta mucho, es que estás en mí, estoy en ti y en ti confío, ¿no? Entendiendo que Dios nos habita, que nosotros estamos en Él, y que lo mejor que podemos hacer es soltar, que tú también lo enseñas divinamente en tus programas, donde tuve la fortuna de estar en muchos. De ser lead y estuviste en Forja. Entonces, repitamos el mantra porque es precioso. Repítelo otra vez. Estás en mí, estoy en ti y en ti confío. Y eso lo anclo con mi propia respiración.
Entonces, ¿qué hace? Lo que uno piense, lo que uno se diga, pues no se lo lleva al viento las palabras, sino producen un efecto. Y ya me pongo en un modo diferente, me acuesto divinamente, hicimos acuerdos con mi hija, porque si las dos vivimos juntas, pues si ella sabe que un tema me produce tensión, pues una buena comunicación, me informa, compartimos ubicación, y es la manera en que logré que eso no me siguiera moviendo lo que yo no quería mover, para cuidar de mí, ¿no? Perfecto, buenísimo, Gladysilla. Pero hay otra parte de tu vida donde has tenido otros quiebres. Obviamente estas dos muertes claramente son quiebres, pero luego hay una historia de cáncer ahí. Sí, Caro, gracias por preguntar. Y eso sucedió cuando entré al mundo financiero. Yo, como les dije, resulté siendo banquera, pero ahí, pese a que me gustaba más todo lo que tenía que ver con la naturaleza humana, entendí que con vocación de servicio y que con una sonrisa amable y empática yo podía crecer mucho en el mundo financiero, porque tanto los clientes como los colaboradores, como los pares, realmente lo que hace que uno genere conexión es esa relación empática con el otro. Y empecé la carrera en el mundo financiero, me fue muy bien. La verdad, siempre fui muy sana y muy fuerte. Al principio empecé como contribuidora individual y me iba divinamente, porque mi lema era sonreír, ser amable, ser muy presta. Yo decía, yo atiendo a esta persona como si fuera mi mamá, la que estuviera ahí necesitando mi servicio, o si es mi mamá o mi hermano que están necesitando un servicio en algún lado, como una especie de generar una ola de amabilidad y de calidez, y eso realmente me abrió muchas puertas. Y estando en el mundo corporativo, entendí también que si yo no me autolideraba, no podía influenciar a los otros. Como contribuidora individual era muy exitosa, pero cuando me pusieron personas a cargo, literalmente sentí que me habían puesto la caja fuerte encima. Porque cada persona y su naturaleza y su individualidad es un desafío para uno como jefe. Pero como jefe quería ser recordada como una jefe humana, empática, cercana. Y como ya había incorporado la meditación, entonces yo era muy reflexiva sobre las palabras que decía, sobre cuando a veces a una persona le hablaba mal, esa persona respondía igual, y como si yo me gestionaba como jefe, podía producir un efecto diferente, no solo en resultados, sino también en el estado del ser, porque yo lo influenciaba a él, pero a su vez él influenciaba a la familia, influenciaba a los clientes, y para eso de verdad debo decir que la meditación me ayudó mucho. La meditación es un camino de autoconocimiento para aprender a estar con nosotros sin miedo, para aprender a darle menos aliento al ego y darle más aliento al espíritu, sí, que es luz, que es amor, que es compasión. Y entonces, yo quiero que entremos ahorita más adelante, apenas entendamos tu historia de los cánceres, de entrar en meditación y que nos enseñes un montón de cosas. Pero bueno, entonces la meditación fue un soporte fundamental. ¿Y qué pasó entonces? Estabas gracias por triunfando. Hacerme volver. Entonces sí, bueno, banquera, bueno, abrí sucursales en Cúcuta, después me llamaron acá a manejar sucursales de país en una corporación maravillosa. Y ahí ya llevaba 26 años, yo ya dije, yo tengo todo seguro, o sea, aquí ya me retiro, me pensiono, y cuando uno cree que todo va con aguas recalmadas, ahí es cuando la vida te sorprende, porque de pronto en el fondo de mi corazón, Caro, yo quería servir desde otro lado, pero no encontraba la manera ni la valentía para dar un paso al lado. Entonces Dios me mandó un primer avisito, ¿sí? Y es que yo llegué y bueno, las mujeres debemos hacernos controles del cáncer frecuentemente, y yo tenía ahí como un temilla y bueno, después de la pandemia fui a un control y ¡prum!, me detonó un diagnóstico de cáncer de seno, pero mi preocupación a ello fue, yo le dije al doctor, ay, eso le da a 1 de cada 7 mujeres, no sé qué hay que hacer, yo necesito volver a trabajar, doc, porque está la convención, tengo que cumplir metas. Toda ejecutiva, 1 de cada 7, next, solucionemos. Sí, no le presté atención, Caro. Además, me dijo el doc, eso es in situ, o sea, lo sacamos y tal, y el proceso de radio y esas cosas, y no me di tiempo a escucharme. Es más, en la incapacidad, yo dije, ay, voy a certificarme como coach de respiración, y me empecé a estudiar. Nunca pensé que eso me iba a conectar con algo más profundo. A los 8 meses, me encontré con un evento muy particular. La corporación en la que estaba
la vendieron. Tú sabes que en el mundo corporativo pues hay transformaciones. Y yo llegué a una nueva corporación con una cultura diferente, y las culturas de las corporaciones son diferentes. Uno a veces conecta más con una, a veces conecta más con otra. En ese momento yo después de haber superado mi primer cáncer, no me sentí como en coherencia entre lo que yo quería hacer como líder, lo que quería dejar, porque las prioridades organizacionales de pronto eran otras. Y yo la verdad no me sentía en coherencia, y sentí que ya el construir esas conversaciones con mi gente, con los clientes, no podía. Esta corporación tenía otras prioridades muy respetadas, porque es una corporación muy, muy maravillosa acá en el país. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el cuerpo me hizo un segundo llamado, coincidiendo con que yo había aceptado un retiro, o sea, había aceptado una negociación. Entonces me encontré sin trabajo, con mi segundo diagnóstico, y ahí sí desplomada, porque no era infiltrante, no era in situ, sino era infiltrante, o sea que toda la incertidumbre que implica... ¿Qué significa infiltrante? Que puede de pronto estar en otra parte, ¿sí? Entonces ahí sí yo dije, bueno, mamá soltera, con tanto por hacer, ya pensé que tenía seguro mi retiro. Y bueno, lloré, pataleé, yo dije, bueno, porque yo... Y después decidí apelar a lo que había aprendido. Yo dije, lo que no puedo cambiar, lo voy a abrazar con aceptación, y voy a acompañar mi mente desde la calma, desde la paz, porque esa es la manera también de influenciar mi cuerpo para que sane mejor. Y bueno, aquí hemos visto unos ejemplos que tú has entrevistado maravillosos. Eso fue lo que yo decidí hacer. Y yo dije, ya, ahora, respecto al trabajo, yo dije, Dios mío, es que yo no sé hacer más. Yo solo he sido banquera desde que di el primer paso en el mundo financiero, pero resulta que ahí también nos equivocamos. Porque cuando yo me hice esas preguntas, y bueno, y leí un libro de Wayne Dyer y me dijo, busca algo que te conecte con el espíritu, donde tú puedas servir, ¿qué te gusta? Y yo, ¿qué me gusta? Yo ni siquiera lo tenía claro. Pero yo, ay, a mí me hace tan feliz meditar, me hace tan feliz que meditar, aclaro, no, eso no tiene ningún dogma, porque todas las personas que tengan un cuerpo, una respiración y una mente de cualquier religión, pueden iniciar este camino de meditación, que es de autoconocimiento. Entonces yo dije, a mí me sirvió esto tanto para atravesar mi proceso, que sentí como una alegría, y empecé a buscar propósito y entendí que ahora tenía que invertir en mi mente para adquirir las habilidades técnicas y enseñarle a las personas esto que a mí me había ayudado a sanar, porque incluso mi oncólogo ahora me manda algunos pacientes para que les enseñe a respirar, para que les enseñe a atravesar este proceso. A ver, un segundo. Entonces, tu segundo cáncer se sanó con meditación, ¿es lo que estás diciendo? No, ahí quiero aclarar lo siguiente. Yo, por supuesto, acudí a la ciencia, acudí a los médicos, me dejé apoyar, no dejé de lado, yo decidí no dejar de lado el proceso. O sea, complementaste la medicina tradicional y tu tratamiento con meditación. Exacto, entonces, ¿qué me dijo el doctor? Oiga, qué linda la actitud que usted tiene. Cuando yo llegué a mi cirugía, tú no entras ni de la mano de tu mamá, ni de, bueno, tu marido si tienes, tú entras contigo. Entonces, yo la verdad entré como si fuera una meditación. O sea, me hice cargo de que mi mente fuera una aliada en ese proceso. A ver, explícanos cómo haces eso. Tú llegas a la cirugía, te quitan la ropa, te pones tu batica y te meten en una camilla. ¿Qué haces ahí? Yo en la sillita, desde ya cuando estaba ahí esperando, que yo decía, oiga, aquí ¿por qué en las salas de cirugía no colocan una musiquita suave, ejercicios de respiración? Pero como yo ya lo sabía, pues yo lo que hice fue entrar en meditación, entrar a respirar, entrar a repetirme esos mantras de sanación, y esta actitud mental y esa influencia que hice con mi respiración pues generan una bioquímica en el cuerpo, que el cuerpo se relaja, el nervio vago, que es un nervio que va desde el cerebro y vaga por todo el cuerpo, cuando me ven una actitud de respiración, de calma, le dice al cerebro, todo está bien, esta señora está en calma. Y te debo decir que yo cuando desperté de la cirugía fue como, ay, ¿dónde estaba? Como si estuviera como en un paraíso. Entonces, no es lo que nos suceda, sino yo cómo influencio, cómo tomo la responsabilidad de influenciar mi momento a través de estas herramientas que tenemos incorporadas. Y ese día, por ejemplo, y ya vamos a entrar en la meditación, ese día, por ejemplo, ¿qué mantra repetiste? ¿Qué ejercicio de respiración hiciste? Bueno, el mundo de la respiración es como
nosotros somos energía, ¿verdad? Y tú lo has dicho muchas veces, somos energía. Y la respiración es como el transformador que hace que esa energía pues sea eficiente o no. Entonces, cuando yo respiro agitado, ¿sí? Como muchas personas que respiran ansiosos, pues agito mi mente, agito mi cuerpo, ¿sí? Y cuando yo este instrumento, que de verdad es como una directora de orquesta, la respiración, la uso desde la calma, pues mi cuerpo se va cambiando. Yo empecé a hacer respiraciones, que tú también las conoces, inhalo en 3, exhalo en 6, siento mi cuerpo, porque cuando tenemos algo que nos preocupa mentalmente, tenemos que salirnos de la mente e ir al cuerpo. Y una forma de ir es con la respiración y el cuerpo, porque la respiración y el cuerpo no pueden estar ni anticipando ni yéndose al pasado. Siempre están en el presente. Entonces, 3, 6, o la equilibrante, que es como la de la cajita, inhalas en 4, retienes, exhalas 4. 4, 4, 4, 4. Sí, pero Caro, ahí quiero decir algo importante. Porque, a ver, si ustedes miran, los órganos y los músculos que intervienen en la respiración ocupan un gran espacio de nuestro cuerpo. Entonces, más que respires en 4, respires en 3 o exhales más largo, es que debemos entrenar la respiración, porque más del 80% de las personas, y lo ha descubierto la Universidad de Harvard, Stanford, no respiran bien. Entonces, ¿cómo se respira bien? Y se acostumbran a estar con migrañas, se acostumbran a estar cansados, ¿sí? Los malos hábitos respiratorios son personas que respiran por la nariz, que no utilizan las fosas nasales. Entonces, respiran por la boca. Respiran por la boca. Los niños que de pronto les da una... Los niños hasta los 6 meses respiran solo por la nariz, pero después les da una gripa, empiezan a respirar por la boca y eso causa hasta deformidad, ¿sí? Entonces, lo de la respiración, y si lo quieren hacer conmigo o con otra persona, requiere un entrenamiento. Así como si tú dices voy a correr una maratón, tienes que empezar con un entrenamiento, tus piernas. La respiración también requiere un entrenamiento porque no usamos el diafragma, porque respiramos torácicamente, porque respiramos arrítmicamente. Entonces requiere un proceso para que tú puedas influenciar al cerebro que ha tomado el automatismo de una mala respiración a volverla una respiración eficiente. Pero a tu pregunta hay 3 aspectos básicos y que quiero que recuerden con las letras L, S, D, ¿sí? Respirar más lento, más suave, más profundo por la nariz. La nariz ocupa casi un puño de nuestra cara porque la nariz limpia, humidifica y filtra el aire, ¿sí? Espérate, vamos con calma entonces. L de lento, S de suave, la D es de deep, me imagino que es profundo. Y la D es deep, diafragmático. Ah, diafragmático. Diafragmático. El diafragma es como una cúpula que está aquí debajo de las costillas, separa los órganos del vientre de acá del corazón, el corazón está aquí encima, y es un músculo grandísimo, pero muchas personas, o sea, sí lo usamos para respirar, pero no lo usamos eficientemente. Entonces hay que entrenar la respiración diafragmática, lento, suave, profundo y diafragmático. ¿Y cómo se entrena el diafragma? Bueno, eso es muy importante. Si yo te digo a ti que tomes una respiración profunda, tómala por ejemplo. Listo, pues tú debes primero aprender a conocer tu respiración. Muchas personas, ¿sí? de todo tu equipo que está aquí, si yo les digo cómo es su respiración, ustedes respiran, cuántas respiraciones hacen por minuto, respiran por la boca o por la nariz, respiran al tórax o respiran al diafragma. La gente no sabe. Entonces, a tu pregunta, el diafragma, lo mejor es ponernos las manos aquí como en tenacitas agarrando los lados. Y una respiración profunda es que sienta como respirar a las manos, ¿sí? Que el diafragma se expande mismo. Que la respiración sea como más horizontal y menos vertical, ¿sí? Eso no lo hacemos y eso requiere entrenamiento. Entonces, cuando yo entreno, empiezo por partes, ¿sí? Primero, ¿cómo respiras? Segundo, aprende a fortalecer tus fosas nasales porque cuando no usamos un órgano, el cerebro se vuelve perezoso. Bueno, mejor que no me pongan trabajo. Entonces, a respirar nasal, a ver cómo en la noche puedo ganar más eficiencia. Y tercero, nosotros hacemos en promedio de 14 a 20 respiraciones por minuto, lo cual no quiere decir que esté bien. ¿Cuánto está bien? La ciencia que hoy está profundizando y identificando la respiración como una de las grandes herramientas para gestionar el estrés y para mejorar también el cerebro, ¿sí? O sea, pues de hecho respiramos y nos sostenemos, pero una respiración más eficiente
hace que nuestro cerebro, la memoria, las habilidades cognitivas, todo mejoren. ¿Cómo fue lo que me preguntaste? ¿Cuántas debemos tener? Ah, ok. Entonces la ciencia dice que deberíamos hacer 6 respiraciones por minuto. 6 en un minuto, o sea, toca Sí. la L de lento nos toca usarla en mayúscula, lento. Pero eso que tú dices, por ejemplo, de en la mañana, eso es entrenándolo, ¿sí? En la mañana tú te regalas unas respiraciones, incluso contando para que sean más lento, dosificando el aire, ¿sí? Es una manera de irla entrenando. Y como tú no puedes estar todo el día pendiente de la respiración porque hacemos 22.000 respiraciones al día, pero si hacemos 22.000 respiraciones al día, ¿por qué no nos regalamos 20 respiraciones en conciencia? Entonces en la mañana yo apenas me despierto, por ejemplo, me regalo unas respiraciones en conciencia, como entrando en gratitud también por poder respirar, influenciando mi cuerpo, influenciando mi mente. Entonces hago unas respiraciones en conteo, pueden ser equilibrantes, pero asegurándome de expandir diafragma. Y para hacerla lenta, el conteo lo haces lento. Sí, como por segundo, si voy a contar 4, 1001, 1002, 1003, 1004. Hay estudiantes que dicen, ay, no, a mí no me gusta contar. Pues entonces, hazlos más suaves, a conciencia. Entonces, esa conciencia respiratoria no solo te beneficia desde el punto de vista funcional, porque tú funcionalmente, si yo te hago un ejercicio y una vez sientes el efecto, sino desde el punto de vista estructural, cuando empiezas a practicarlo como un hábito. Entonces, cuando yo enseño a las personas a meditar, entramos mucho, el 40% del programa es respiración. Y después ya entramos a trabajar la gestión emocional, a escuchar el cuerpo que no lo sabemos escuchar. Entonces, es un proceso, Caro, que de verdad yo les recomiendo, entrenen su respiración. Si es conmigo, divino, aquí estoy para servirles. Y si no, hay muchas otras personas. Y la ciencia hoy en día de verdad le está diciendo a la gente, vaya hacia la respiración, que ese es un puente de conciencia también, Caro. Sí, entonces hablemos de eso, de los beneficios. Hace un rato mencionaste algunos, pero quiero como hacerle doble clic. Beneficios físicos y beneficios mentales y beneficios profundos del alma. ¿Cuáles serían? Uy, maravillosa tu pregunta, porque yo pienso que el universo tiene una inteligencia propia, divina, ¿sí? Y este microuniverso que es nuestro cuerpo también tiene una inteligencia sanadora. Y esa inteligencia, así como nos cortamos y se sana, en gran parte para mí la he encontrado en la respiración como la gran maga, porque la respiración influencia el cuerpo. Cuando tú haces una respiración lenta, suave, profunda, diafragmática, entonces influencias el sistema nervioso central y activas el sistema nervioso parasimpático si lo que quieres es activarte, porque resulta que si estás también muy bajito de ánimo puedes hacer una respiración, lo primero si quieres desestresarte. Sí, segundo, el parasimpático induce calma. Exacto, el parasimpático. Y si quieres activarte porque tienes una reunión y estás con la energía muy bajita, puedes hacer unas respiraciones más fuertecitas para activarte. Entonces, respiración rápida para activarme, respiración lenta para calmarme. Eso, perfecto. Es que tus conclusiones son lo máximo. Toca resumen. Ay, no, está buenísimo todo. Sigue, muy bien, sigue. entonces, con la respiración influencio el cuerpo, ¿sí? Hago que la bioquímica que produce ese intercambio gaseoso sea más eficiente, ¿sí? Con la respiración también influencio la mente, porque la respiración es ese puente que me ayuda a llevar la mente, a sacarnos de la mente, porque tenemos más de 60.000, 80.000 pensamientos al día, pero cuando yo llevo la atención a la respiración, pues puedo salirme un poco de la mente, calmarla con ejercicios prácticos, ir al presente. Y a nivel espiritual o de conciencia, la respiración también hoy en día es usada. En los años 70 se usaban los alucinógenos y habían investigaciones importantísimas en la Universidad de Harvard que avalaban eso, pero después los prohibieron y empezaron a descubrir que la respiración también manejada de cierta manera, como la holotrópica, podía generar estados no ordinarios de conciencia o cambiar las percepciones. Por eso hoy en día, y también me acaba de certificar en Breathwork, la respiración puede ser usada también como herramienta de conciencia y la usan también en algunos diagnósticos como esquizofrenia, en algunos temas mentales a propósito de la salud mental, porque está avalado que cambia el estado del ser a nivel físico, emocional
y de conciencia también. Entonces, importantísimo. de verdad, se los digo con honestidad, Caro, yo ahora que he descubierto este mundo, yo digo, wow, pero ¿por qué a nosotros de niños no nos enseñan a calmarnos a través de la respiración? Tenemos que correr detrás del sistema, consumir medicinas, cuando la sabiduría de nuestro cuerpo tenemos las herramientas para sanar. Sí, totalmente de acuerdo. Tú te inventaste un concepto que a mí me encanta, que la primera vez que lo vi fue estando en LIT, que nos lo presentaste. Yo dije, wow, ¿qué es la respiratón? ¿Qué es la respiratón? Ay, gracias por preguntar. Y bueno, también qué fortuna que en este camino, cuando di un paso al lado, que dejé todo mi mundo financiero y como le contaba a una amiga y quedé después como, wow, sola, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a construir? Encontré personas, mentoras como tú, que fueron un apoyo fundamental para irle dando forma a todas esas habilidades que yo tenía, mentales, espirituales, para servir al mundo. Entonces, después yo dije, no, pues la Respiratón es un programa que yo quiero llevar al mundo como la Teletón, para decirle a las personas, oiga, aprendan a pausar, porque es que no nos tiene que dar miedo la pausa, y más hoy en día que las enfermedades mentales, por temas de atención, que nuestros jóvenes no paran, están a la orden del día. Entonces inventé la Respiratón, ya la he llevado, yo creo que más de 2.000 personas. ¿Cómo funciona la Respiratón? La Respiratón es un programa de 4 semanas, donde la primera semana nos dedicamos solamente a saber cómo respiramos, ¿sí? Autodiagnóstico. Hacer como un diagnóstico, una observación. La segunda semana nos enfocamos en la potencia del diafragma, cómo hacemos, cómo redescubrimos ese músculo que no usamos, o que lo usamos, porque si no, pues no respiramos, lo usamos, pero regularcito, no lo usamos con la potencia que es. Y la siguiente semana aprendemos una respiración que es la respiración terapéutica completa, que es que tú utilices los 3 tanques, tanque inferior, tanque intermedio, tanque superior. Y de verdad que las personas que sienten un proceso de transformación muy grande, porque no solo es respirar, es aprender a habitarte, aprender a tomar hábitos, que las 2 palabras tienen un origen similar, hábitos para que te puedas habitar desde un estado del ser de más calma, y por ende aprendas a estar más presente en tu cotidianidad, en las labores cotidianas que todos tenemos que hacer. Entonces eso produce frutos funcionales de inmediato, pero estructurales después. Entonces, por la respiración entramos también al método ARPA, que es para que las personas adopten la meditación de una manera amable en su vida. ¿Sí? Tú dirías que el orden es: primero aprendamos a respirar, y ahí para eso creaste la Respiratón, y luego pasémonos al método ARPA para llevar esos aprendizajes a meditar y tener todos los beneficios de la meditación. ¿Es correcto? Pero tal cual como lo has dicho, o sea, ese es como el camino, porque de hecho la respiración, pues cuando inspiramos, ¿sí? Eso es estar en espíritu, ¿sí? Aprender a gestionarnos. Y no tener miedo tampoco de aprender a estar con nosotros en silencio, de aprender a estar en quietud, porque muchos científicos como Pascal, como matemáticos como Pitágoras hablaban del silencio, pero solo tomamos de él los conocimientos técnicos, y la sociedad no ha incorporado estos hábitos que hoy necesitamos tanto. O sea, nuestros niños deberían de verdad sí tener clases de respiración, clases de meditación, clases para que ellos aprendan a notar cómo se están hablando, a protegerse también del mundo exterior que nos ataca tanto, ¿no? A evitar tanta comparación, que es a donde nos lleva el ego, y conectarnos más con esa naturaleza completa, plena y suficiente que nos habita, que es la esencia divina. Entonces, para mí la meditación es un camino de verdad maravilloso. Y es súper potente, porque además cualquiera puede meditar. Meditar no es poner la mente en blanco y entonces todo el mundo dice no pude meditar nunca. No, meditar es autoobservarlos. Bueno, esta mujer, ya vieron su vida marcada por varios puntos de quiebre, 2 muertes muy cercanas de hermanos de ella, 2 cánceres, la llevaron a encontrar el camino de su alma, su plan A, lo que en LIT llamamos el plan A. Es una mujer absolutamente hermosa. Y si ustedes quieren aprender a respirar, aprender a meditar, mi recomendación es que la busquen. ¿Dónde te encuentran? Gracias, Carito, tan bella. Bueno, y allá lo que dices, que meditar no es dejar la mente en blanco. No, meditar es aprender a observarnos, aprender a aceptarnos con luces, con sombras, y aprender a
hacer surgir ese estado del ser divino que todos tenemos. ¿Dónde me encuentran? Me encuentran en www.Gladys Torrado al Alma. Ahí pueden ver mis programas, los programas para las empresas, y conozco muy bien el mundo empresarial porque vengo de ahí, sé lo que es estar en estrés, sé lo que es no tener tiempo. Entonces, es que las personas se hagan responsables de su propia regulación. Y eso no empieza en la empresa, empieza desde cómo me despierto en la mañana, en qué modo me pongo, cómo focalizo mi mente. Y ahí tengo mis programas. En Instagram estoy como Gladys Torrado al Alma, porque esa fue una de las cosas que yo le pedí a Dios. Yo no quiero seguir las demandas del ego, sino servir desde mi espíritu, y me llegó ese nombre de al alma. Y en LinkedIn estoy como Gladys Torrado Yáñez. Ahí voy, y bueno, agradecida también que tú me has acompañado en este camino, y tantas mujeres hermosas que han apoyado mis programas y han creído en ellos, y me siento hoy súper feliz. Ay, Gladysita hermosa, es un honor y un placer para mí entrevistarte, y gracias infinitas por todo ese conocimiento tan maravilloso que nos has entregado hoy. Ya saben, los puntos de quiebre son planes del alma para llevarnos a donde tenemos que estar, y Gladys Torrado Yáñez está en el mejor punto, enseñándonos a meditar. Ustedes no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, @CaroAngaritaB, Almas Luminosas en Spotify, para que tengan la belleza, la fortuna de ver cómo Dios sí existe y cómo se expresa a través nuestro con estas almas luminosas. Hermosa Gladysilla, muchas gracias por todo esto. Gracias, gracias. Y en Gladys Torrado al Alma pueden encontrar un ejercicio para probar inicialmente cómo están respirando, y de ahí pueden encontrar más material para que vayan mejorando poco a poco este hábito maravilloso. Honro tu vida, Caro. Saludos para todos. Gracias por vernos, y suscríbanse. Y también los invito a LIT, que es un programa súper lindo que tiene Caro, en el cual de verdad fue mi plataforma para irle dando forma a todo esto que hoy entrego. Gracias. Gracias. Hermosa. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Eso, Gladys, sí.